Nos place darles nuevamente la bienvenida a su programa estelar Hablemos de la Biblia. Un programa que proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. La verdad que este mundo tan sacudido por la violencia, en este mundo donde reina el odio y la muerte por doquier, este programa inspira el corazón. Este programa infunde paz, consuelo, pero también optimismo a toda persona cuyo corazón se desvía inexorablemente en el proceloso mar de tanta turbulencia de hoy en día. Un pensamiento inspirador dice así: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Antes de iniciar con nuestro estudio para hoy, vamos a elevar una palabra de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón que venimos delante de ti para pedir la intervención del Santo Espíritu, que nos dé iluminación para abrir tu palabra y que nuestros corazones sean fecundos, un terreno fértil para recepcionar tu palabra y para entenderla, y también para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro estudio para hoy: el destino del mundo revelado. Es verdaderamente un título muy sugerente, muy inspirador. Y para ello diremos como introducción lo siguiente: hablaremos de algunos elementos básicos del historicismo. Cabe decir que los adventistas del séptimo día tenemos un método de interpretación que hemos usado por cerca de 2 siglos, que se ha dado en llamar el método historicista. Los adventistas ni somos preteristas, pero tampoco somos futuristas. Somos historicistas. Un postulado de este método dice que las profecías en cadena de Daniel no se repiten, pero las historias sí. Otro elemento: el método historicista inicia en los días del profeta, luego concluye con el establecimiento del reino eterno de Dios. Es decir, tiene un cumplimiento de manera lineal, como en una carretera donde tú puedes ir viendo todos los rótulos que aparecen en el camino. No hay paréntesis ni interrupciones en el desarrollo de la cadena profética. Es decir, una de las bondades del método historicista es que nos permite ver todo el panorama completo. Es como si tú pudieses ver un río desde su nacimiento, desde donde se forma algún pequeño riachuelo. Luego tú puedes ver el nacimiento, puedes ver todo lo largo del río, puedes ver, por así decir, toda su travesía, todo su recorrido, y finalmente tú puedes ver dónde el río desemboca en el mar. Así es, podemos ver, tener un amplio espectro, todo el panorama completo. Bien, veremos la trama del capítulo 2 del libro de Daniel. Y este capítulo hoy en día puede ser como una noticia que tiene relevancia el día de hoy. Es como un periódico del día de hoy, no como un periódico de ayer. Dice la antigua canción: ¿y para qué leer un periódico de ayer? La profecía del capítulo 2 es una noticia, una profecía en desarrollo.
Es decir, se está cumpliendo en estos momentos precisos de la historia de este mundo. La palabra del Señor dice que el rey Nabucodonosor, en el segundo año de su reinado, en un momento, él se acostó pensando en el futuro de su reino. La verdad, mis estimados hermanos y amigos, es que los seres humanos, de una u otra manera, estamos siempre pendientes, estamos desesperados, queriendo saber qué nos depara el futuro. En el caso del rey Nabucodonosor, no fue algo totalmente distinto. Estaremos en el libro de Daniel. En esta ocasión, nuestro capítulo de estudio será el número 2. Estaremos en el libro de Daniel, capítulo 2, y leeremos el versículo número 9. Un rey que prácticamente no puede conciliar el sueño, pero sí está pensando en lo porvenir. Daniel 2, versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de hacer en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y obviamente el Dios del cielo, el Dios omnisapiente, el Dios omnisciente, leyó los pensamientos del rey y le dio un sueño para responder a todas las interrogantes del rey. Veamos siempre Daniel 2, 29, centrados básicamente en la última parte. Y dice así: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El que revela los misterios le mostró lo que había de ser. Porque Dios se revela en su palabra. Dios es un Dios que se ha dado a conocer. Dios no es el Dios de las otras culturas, que es inaccesible y nunca se revela. El Dios de la Biblia es un Dios que se da a conocer. Dice la palabra del Señor que Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó su espíritu y prácticamente se le fue el sueño. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Dios se revela a los seres humanos para mostrar su voluntad o sus designios de dos maneras: a través de visiones y de sueños. Vamos a ir al libro de Números, el capítulo 12 y en el versículo 6. Allí Dios revela el modo en que Él nos da a conocer sus designios o su voluntad. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Entonces Dios habla a través de visión y a través de sueños. A Nabucodonosor le habló a través de sueños, pero a Daniel le reveló el secreto a través de una visión de la noche. Bendito sea Dios que revela sus misterios. Qué condescendencia la de Dios del cielo, de revelar su voluntad. La voluntad del Señor ha sido expresada en su santa palabra. Esta es la voluntad, esta es la revelación, esta es la palabra del Señor. Dios se ha revelado a través
de su palabra. El texto sagrado dice que al despertarse el rey, básicamente el sueño se le olvidó. Pero aún en eso está la mano providente de Jehová. Fue precisamente Dios quien le hizo olvidar el sueño. Leamos Daniel 2, el versículo 3. Estamos diciendo que Dios le hizo olvidar el sueño al rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Inmediatamente después de esto, el rey manda llamar a todos sus cortesanos, mandó llamar a los magos, a los encantadores, a los astrólogos y adivinos para que le revelaran el sueño. Daniel 2, versículo 2. Ahí menciona exactamente este suceso. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Dios conoce el fin desde el principio. Dios en su presciencia, en su conocimiento anticipado que tiene de las cosas, Dios sabía cómo iba a desencadenarse la serie de eventos subsiguientes. Así que Dios providencialmente hizo que el sueño del rey quedara en el olvido. Dios tenía un propósito en velarle el sueño al rey Nabucodonosor. Dios quería desenmascarar a esos falsos profetas, a esos agoreros del tiempo que decían que podían revelar al rey las cosas que pertenecen solamente al mundo de lo espiritual, de los dioses que no habitan en la carne. Dios desenmascaró. Dios le quitó la careta a esos expertos de Babilonia. Yo diría en un neologismo, a esos charlatanes de Babilonia. Dice la palabra del Señor que los caldeos, cuando el rey le dijo que les revelara el sueño, los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, dijeron, matizando, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Lo que ellos básicamente estaban diciendo es: mira, rey Nabucodonosor, los dioses paganos guardan silencio. Los dioses paganos no dan a conocer su voluntad, no son condescendientes para revelar el destino. Les ocultan el futuro a los seres humanos y los dioses se quedan con ellos, porque ellos no moran en la carne. Diametralmente opuesto al Dios de la palabra del Señor. Dice Pablo en Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios es un Dios comunicador. Dios ha hablado muchas veces. Dios te habla a ti, te habla a través de su palabra, te habla a través de la conciencia, te habla a través de la revelación general que es la naturaleza, la creación. Y también nos ha hablado en la revelación máxima o especial a través del ministerio de Cristo, de su encarnación. Dios ha hablado muchas veces. El Dios del cielo se ha querido revelar
al hombre, revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Lógicamente, mis estimados hermanos, hay cosas que Dios no ha querido revelar en su palabra. Hay cosas que no las ha revelado al hombre. Por tanto, la máxima bíblica permanece inalterable. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Pertenecen a Jehová nuestro Dios. Dios se ha revelado, lo que ha sido revelado es para nuestro bien. Sin embargo, hay cosas que Dios no las ha revelado. El Dios de la Biblia no se oculta, sino que se revela. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo número 14. Y veremos que aquel verbo se identificó con el ser humano, tomó carne y sangre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, y habitó entre nosotros para revelar la voluntad del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo a uno de sus discípulos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús vino, entre tantas cosas, para revelar al Padre. Vino para revelar el amor providente de Jehová. ¿Y qué manera de mostrarlo? Muriendo en una cruz ignominiosa. Habitó entre nosotros. En el griego esa palabra es skenó. Quiere decir habitó. Podemos decir tabernaculó, aunque no es un verbo, pero podemos vertirlo de esa manera para entenderlo. Puso su tienda entre nosotros. Cuando alguien construye una casa, la quiere como una morada permanente. Dios habitó, es decir, Dios puso su tienda entre nosotros. Y oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuando Cristo se hizo hombre para siempre. El Dios hombre. 1 Timoteo 2:5 dice, porque tenemos un mediador, el Dios hombre, un mediador en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Satanás influyó sobre la mente del rey para que matara a los siervos de Dios. ¿Cuál es el contexto? En el capítulo 1 de Daniel, ya el rey Nabucodonosor había sido testigo visible, había sido testigo de la fidelidad de estos jóvenes hebreos, de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en lo concerniente a la dieta alimenticia, pues Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con la comida, ni con la bebida que el rey bebía. Entonces, ya el rey había observado la fidelidad de Daniel y sus amigos en la prueba del capítulo 1 de Daniel con relación a la comida y quería deshacerse de ellos. Obviamente, Satanás no viene sino para matar, destruir y robar. Pero el Hijo de Dios ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es por eso que el rey da una siguiente declaración. Vamos a Daniel 2, el versículo 12 y el versículo 13. Aquí tenemos a un rey que está siendo influenciado por Satanás para destruir a sus siervos. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Número 13. Y se publicó el edicto
de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entre estos sabios estaba Daniel y sus compañeros. Recordemos que en el capítulo 1, después del periodo de estudio de los muchachos ahí en la Universidad de Babilonia, se graduaron con honores. Y por tanto, el rey los puso como que estuviesen trabajando como estadistas bajo su imperio. Pero ahora Satanás quería destruirlos. Obviamente, Daniel hizo lo que debemos de hacer: ir a Dios en oración. Cuando tú tengas problemas, debes de redoblar esfuerzos y doblar tus rodillas para pedir misericordias al Dios del cielo. Daniel oró a Dios. Daniel no consultó a los brujos, no dejó que le leyeran la palma de la mano. Daniel no consultó la astrología, ni las barajas, ni la bola de cristal. Daniel no hizo eso. Daniel 2, 17 y 18 nos dice qué hizo el profeta y sus amigos en esos días aciagos de su vida. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y aquí tenemos una premisa bíblica. Dios conoce el fin desde el principio. Dios, por lo tanto, es capaz de revelar y guiar la historia porque Él ya la conoce. Él ya ha destinado cómo se va a mover los eventos dentro de la historia. Satanás es un aprendiz. Satanás no tiene ninguna posibilidad en el juego con Dios. Es como en una partida, como que Dios ya conozca todos los movimientos del enemigo, pero el enemigo no conoce cuáles son los movimientos que Dios va a hacer. Y ya Dios ha advertido y conoce todos los movimientos, así que Dios se adelanta en cada una de las jugadas hasta que canta jaque mate. Dios conoce la historia. Dios conoce de antemano la jugada que va a hacer Satanás y simplemente se le adelanta. Dios revela sus secretos. Es decir, aquí tenemos al Dios del cielo que trae a estos jóvenes a la prominencia del reino. Porque una cosa es cierto, cuando tú eres fiel al pacto, cuando tú eres fiel a la ley de Dios, dice la palabra del Señor, Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Tú prestarás y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Jehová llevó a la prominencia a los jóvenes por ser fieles. Vamos a leer Daniel 2, 48 y 49. Y ahí menciona la manera explícita de Dios para llevarlos a lo alto a estos jóvenes. Daniel 2, 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¡Qué precioso! Fue Daniel quien le solicitó al rey que ubicara a los otros jóvenes. ¡Cuánta envidia existe el día de hoy! Daniel no tenía ninguna envidia. Quería que también sus amigos pudiesen compartir el éxito con ellos. Así que Daniel ahora le cuenta el sueño al rey, porque Dios ya se lo ha revelado.
Dice la palabra del Señor, le dice Daniel al rey, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Dios le comunicó este sueño a través de una gran imagen de aspecto sublime, porque en ese tiempo los hombres, igual que hoy en día en menor escala, adoran cosas creadas, se postraban literalmente ante una imagen. Por eso Dios se reveló de esa manera. Ahora, esta imagen presenta una secuencia de reinos que se iban a levantar en los días del profeta Daniel, también en los días del rey Nabucodonosor, hasta la segunda venida de Cristo. Usando el método historicista, podemos decir que en toda esta cadena profética, en esta gran cadena profética, no existen baches, no existen paréntesis ni interrupciones proféticas. No es que la última semana la vamos a colocar al final. Aquí Dios no para el reloj profético. Dios es, en ese aspecto es formal. Dios actúa en el tiempo. Es interesante la interpretación que que Daniel hace al rey. Y vamos a leer el libro de Daniel, el capítulo 2, leeremos de los versículos 32 al 35. Ahí básicamente tenemos a Daniel dando la interpretación. Ya le había comunicado al rey lo que él había soñado. Ahora le va a dar su interpretación. Leamos. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí tenemos 7 elementos, básicamente con su interpretación. Aquí tenemos 7 elementos. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, tenemos pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Tenemos la roca y tenemos una montaña. Tenemos 7 elementos. Ya estamos en la parte interpretativa de la visión. Nabucodonosor era rey porque el Dios del cielo así lo había querido. Esa es la interpretación que Daniel le da. Era rey porque el Dios del cielo le dio el reino. La cabeza de oro representaba, por tanto, a Babilonia, el reino de Nabucodonosor. La cabeza de oro. Le dice Daniel al rey, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Oh, qué hermosa lección. Los estadistas de hoy debieran de entender eso. Tú eres rey, eres presidente, eres primer ministro, eres médico, eres profesional, porque el Dios del cielo así lo ha querido, te ha dado fuerza, te ha dado la capacidad. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, Babilonia, representada por la cabeza de oro, es el primer imperio. La cabeza de oro representa a Babilonia. Los reinos subsiguientes. En Daniel 2:39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Esta es la parte interpretativa. Luego
en Daniel 2:40 habla del cuarto rey, Daniel 2:40, el reino que tiene que ver con el hierro. Y dice así: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Así que ya tenemos toda la parte interpretativa hasta los 4 imperios mundiales, hasta los 4 metales. Ahora vamos con los pies de la imagen, que sería el quinto elemento. Daniel 2:41. Ahí aparece la descripción de la imagen. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Qué extraña mezcla. Hierro con barro cocido. No es algo que pueda pegar. No hay mistura entre estos elementos, pero esto tiene una explicación que la palabra del Señor la ha revelado. Veamos aquí algunos puntos y quiero subrayar este hecho. Hay varios puntos aquí a tomar en cuenta en los pies. En primer lugar, ya el hierro existía en las piernas antes que el hierro existiera en los pies. Es decir, ya Roma, que es el cuarto imperio, ya existía antes de los dedos de los pies de la imagen. Entonces ya existía en las piernas el hierro antes de que también el hierro estuviera en los pies. Porque en los pies también había hierro y barro cocido. Es decir, esto significa que Roma continúa existiendo en los pies, pero en una Roma distinta, una Roma mezclada, amalgamada, que mezcla dos elementos que nunca deben de ir juntos. Otro punto importante, el barro se le añade a los pies, porque ya teníamos el barro, ¿dónde? En las piernas. Así que el barro se añade a los pies. Entonces Roma es ahora la tenemos como una continuación, primero como la Roma imperial, pero ahora lo tenemos en una forma distinta también en los dedos de los pies, porque también ahí hay hierro. El barro es de un tipo muy especial, no es cualquier barro, es un barro de alfarero, que se utiliza para el alfarero para hacer ciertas obras, para trabajar precisamente con el barro. Ahora, un punto importante, el hierro y el barro son dos elementos harto importantes, muy importantes. Pero son importantes cuando están solos. Si tantito tú los unes, hay un gran problema. El problema es cuando se mezclan. Veremos qué significa mezclar hierro y barro. Otro punto importante, en Daniel 2 todo es simbólico. Aquí tenemos símbolos. El hierro representa a Roma, la cabeza de oro a Babilonia. Aquí todo es simbólico. Es decir, el barro del alfarero también tiene que representar algo. Es decir, estamos ante una pregunta. Entonces, ¿qué representa el barro? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice o el punto de vista de Elena de White con relación al barro. Dice ella literalmente, la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. ¡Wow! ¿Qué dice ella? La mezcla, el mimetismo, el sincretismo, la mezcolanza de el Estado con la iglesia está representado por la unión del barro con el hierro. Dos cosas que nunca se deberían de unir. Tenlo en cuenta. Cada uno en su ámbito es legítimo, está en su esfera legítima. No obstante, si tantito tú lo unes, hay problema. ¿Qué dice la historia? La historia sagrada, la historia secular, dice que siempre, sí y solo sí, siempre, el 100% de las veces que
el poder religioso ha acudido al poder civil, resulta en persecución para los hijos del Señor. Esa unión está debilitando el poder de las iglesias. El cristianismo ha menguado. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Y estamos con demasiados ejemplos negativos en nuestra historia pasada como para repetir los errores en el futuro. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con las iglesias. La pregunta clave es, ¿tenía Elena de White alguna base bíblica para ello? Porque tú puedes decir, no me hables de Elena de White. Ok, entonces vamos a hablar lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer la perspectiva completa de Jeremías. Y para ello vamos a ir al libro de Jeremías, que precisamente lleva su nombre. En el capítulo 18 leeremos los versículos del 1 al 6. Y ahí veremos qué tiene que decir con relación al barro del alfarero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es la interpretación: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Tenemos el ejemplo y tenemos la interpretación implícita en el pasaje. ¿A qué representa el barro? A la casa de Israel. ¿Quién es el alfarero? Es Dios. ¿Quién es mayor? ¿El alfarero o la obra que hace en este caso el artista? El mayor es el artista. Lo otro es solamente una obra de arte. Ahora, veamos el contexto histórico para entender lo que está sucediendo aquí. El profeta Jeremías escribió inmediatamente un poco antes del cautiverio babilónico de 70 años, un poco antes. Este cautiverio comenzó en el año 605 a.C. Nabucodonosor hizo por lo menos 3 incursiones a Babilonia, a Jerusalén. La primera fue en el año 605, en el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando se llevó preso o cautivo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Luego volvió unos cuantos años en el año 597 y luego en el año 586 su última excursión, cuando destruyó totalmente el templo de Jerusalén. Entonces, Jeremías escribe antes de ese cautiverio, unos cuantos años antes de los 70 años. Ahora, la vasija de barro representa a Israel. Ahora, ¿qué significaba el hecho de que esta vasija fuese quebrada? El quebrar de la vasija representa exactamente el cautiverio babilónico. Y la recreación. ¿Qué es la recreación? Es cuando dice la palabra del Señor que el alfarero volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Es decir, la recreación de la nación judía representa la restauración de Israel luego del cautiverio, cuando regresaron de Babilonia, que Dios había suscitado, levantado a Ciro. Dios impresionó a Ciro para que ayudara a la nación y muchísimos regresaron y de esa manera la nación fue restaurada. Volvieron a construir el templo de Jerusalén, reconstruyeron los muros, la ciudad, el templo hermosísimo, no como el primero, pero fue reconstruido. Y comenzó nuevamente, en un sentido, el sistema como antiguamente. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Génesis? La perspectiva de Moisés en Génesis 2:7 es totalmente interesante. Dice la palabra del Señor, entonces Jehová Dios formó al hombre
del polvo de la tierra. ¿De qué polvo? Del polvo de la tierra. ¿Qué tipo de polvo? Polvo de alfarero. Obviamente cuando decimos polvo, tiene que estar mojado para poderle dar forma. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el profeta evangélico, que lo dice con palabras elocuentísimas, dignas de un premio Nobel de literatura, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermosas palabras del profeta evangélico Isaías. Obra de tus manos somos la obra perfecta de Jehová, aunque estemos en un mundo de pecado. Tú eres la obra perfecta de Dios. Dice el Señor: para gloria mía los he creado. Tú debes de dar gloria a Dios en tu vida. Ese es el propósito de tu vida. Para gloria mía los he creado, dice Jehová. Dios entonces formó al hombre del polvo de la tierra. Obviamente Dios hizo de alfarero, comenzó a darle forma, ¿verdad?, al hombre. El cuerpo era perfecto, simétricamente, sí, tenía las proporciones correctas, un cuerpo perfecto, simétrico. Pero hay un problema: no tenía vida. ¿De qué nos interesa un cuerpo bonito sin vida? No tiene sentido. Entonces Jesús puso en las narices del hombre el aliento o el espíritu de vida, y entonces dice que aquel muñeco de barro inerte comenzó a cobrar vida y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El ruaj, el aliento. Dios sopló el aliento de vida. El ruaj, la vida que procede de Dios. La sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Ahora tenemos polvo de la tierra más el soplo de vida, el soplo de Dios. Ahora cada miembro del cuerpo comenzó a cumplir su función. Es decir, polvo más el soplo de vida. Ahora, la creación del cuerpo literal tiene una dimensión importante, una dimensión espiritual. Aquí tenemos una especie de metáfora. Dice la palabra del Señor que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. El cuerpo es la iglesia. En Hechos 2:1 dice que todos los miembros del cuerpo de Cristo se unieron en un mismo cuerpo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos los miembros, es decir, el cuerpo de Cristo. Tenemos aquí que entonces el Espíritu Santo luego entró al cuerpo. Cuando el Espíritu Santo entra al cuerpo, entonces el Espíritu que produce, produce vida porque Dios es un Dios de vida, no de muerto. Igual sucede en la creación. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, un muñeco inerte. Por cierto, hermoso, un cuerpo perfecto, pero sin vida. Fue hasta que Dios dio el ruaj, el soplo de vida, que comenzó a tener aliento. El Espíritu Santo entró al cuerpo, es decir, entró a la congregación en el día del Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo entró, entonces hubo vida. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba sobre toda la casa donde estaban reunidos los apóstoles. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Qué hermoso testimonio que tenemos aquí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta última parte, cuando dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, evoca lo de Génesis 2:7 cuando dice que Dios sopló aliento de vida. En la perspectiva paulina en el Nuevo Testamento, todos los miembros del cuerpo, que es la iglesia, funcionan perfectamente, es decir, en perfecta armonía uno con el otro. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí tenemos la perspectiva espiritual. Entonces, un solo cuerpo, muchos miembros trabajando de manera correcta. Veamos ahora cuál es la perspectiva de Ezequiel. Es interesante. Todos los miembros del cuerpo se unen y luego entra en ellos el Espíritu de Dios. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 37, versículo 10 y el versículo 11. Ezequiel 37, 10 y 11. Dice Ezequiel: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Es interesante, aquí los huesos secos representan el cautiverio en Babilonia. Es decir, donde no había culto, prácticamente todo sería destruido. Los huesos secos representan el cautiverio de 70 años y la recreación del cuerpo representan el retorno de los judíos a su tierra, a Jerusalén. Y profeticé, dice, como me había mandado, dice, y entró en ellos espíritu. Nuevamente, el Espíritu del Señor es lo que hace funcionar. Estos huesos son la casa de Israel. Ahora, en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 17, la perspectiva de Juan es un poquito diferente. Ahí aparece una gran ramera. Ahí se representa una mezcla del hierro con el barro, pero con diferentes símbolos. Aquí tenemos a una mujer que representa un sistema falso de una iglesia falsa, una iglesia que no es la iglesia verdadera, que está montando sobre una bestia. Es la mujer la que monta sobre la bestia. La palabra del Señor ahí menciona que es la mujer que está montada sobre una bestia. La gran ramera, la que está sentada sobre mucha agua, es la que está sentada sobre la bestia, la maneja. Aquí en Apocalipsis 17 tenemos otra perspectiva en cuanto a la unión del hierro y del barro, pero en una perspectiva diferente. Aquí tenemos la unión político-religiosa, tipificado con el hecho de que una mujer, que es una iglesia falsa, está sentada sobre la bestia escarlata. La mujer, o sea, la iglesia, maneja el poder civil y no al contrario. Bueno, toda vez que haya una unión político-religiosa es algo totalmente fuera de toda legitimidad. La Biblia no lo avala. Finalmente tenemos aquí lo que es la piedra. Dice la palabra del Señor que una piedra fue una piedra cortada no con mano. En la última parte de la visión aparece una piedra, dice, que fue cortada no con mano. Una piedra cortada no con mano que destruyó básicamente todo o toda la imagen. Ahora, ¿quién representa esa imagen? Jesús es la piedra. Jesús es la roca de los siglos. En primera de Pedro 2:6 dice el apóstol Pedro: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesús es la roca de los siglos. Él es la roca. Su obra es perfecta. ¿Qué significa el hecho de que esa roca haya sido cortada no con mano? Significa de que no hay intervención humana alguna, pero sí hay intervención sobrenatural, intervención que viene de Dios. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mateo 14:58 dice: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días
edificaré otro sin mano. El hecho de que esa roca, esa piedra o roca haya sido cortada no con mano, quiere decir que es de intervención sobrenatural. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la montaña? El último elemento. Porque después de golpear a la imagen, la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. En la interpretación que hace Daniel, dice Daniel al rey Nabucodonosor: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y entonces la imagen fue reducida a polvo, fue reducida a 1.000.000 de partículas infinitesimales y tantas partículas que el viento se lo llevó. Es decir, no quedó absolutamente nada, porque todo lo que es obra del ser humano se lo lleva el viento. Solo Cristo, la roca, se hizo una gran montaña que representa el reino eterno de Dios. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra sin que de ellos quedara rastro alguno. La obra humana perecerá. Solo Cristo permanece, Él y su gobierno. La montaña entonces representa el reino eterno de Cristo que cubre toda la tierra. Ya lo dijo Daniel 2:44. Dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, a manera de una apelación personal, diremos lo siguiente: Jesús hizo esta apelación. Jesús nos dijo que nosotros podemos caer sobre la roca y ser quebrantados, o podemos permitir que la roca caiga sobre nosotros y nos destruya. En Mateo 21:44 dice: y el que cayere sobre esta piedra, que es Cristo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es mi oración que puedas permitir que Cristo, que ahora tú puedas caer sobre la roca. Es mi oración que tú puedas caer ahora sobre la roca, para que la roca rompa nuestro corazón egoísta y no que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce, que nos destruya. Que puedas prepararte para pertenecer a ese reino que no tendrá fin, que no será jamás destruido, sino que permanecerá para siempre. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Ayúdanos, Señor, a poder caer sobre la roca para que nuestro corazón pueda ser quebrantado, que el yo pueda ser eliminado y que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Que seamos parte del reino eterno que no tendrá fin. En el nombre de Jesús. Amén. Mira los hitos de la humanidad, mira los hitos, su continuidad. 4 imperios han pasado ya, y desde ahora mira el porvenir. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado dio, luego el persa su lugar quitó. Después los griegos, Roma imperial y las naciones de la actualidad. Mira los hitos proféticos
proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad, y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel